Like I said, I was the last of 6 in our own Brady Bunch configuration of a family, and the only one born in the 60s. By the time I came around, it seems my parents were largely done with documenting everything their kids did. I was incorporated into the existing system, but that was about it. I'm hardly in any family photos or home movies. My siblings used to mess with me about it. See? See how you're not in any of these? They're afraid to tell you, but you were adopted. Muy buenas, un gusto estar con todos ustedes aquí en el Cinematógrafo, el cine en la tele. Una vez más estamos en los estudios Close to the Edge, una vez más haciendo el programa desde casa y por eso le damos la bienvenida. Este es ahora el estudio central del programa. En el programa de hoy nos vamos a dedicar a la infancia. Hay 2 películas recientes, estrenadas, una en una plataforma, la otra en los cines de Argentina. Una de ellas se llama Apolo 10 y medio, una infancia espacial, y la otra es una película titulada Come On, Come On, siempre adelante. Vamos a hablar de la infancia en el cine o cómo llegar a filmar la infancia, que es una edad soterrada una vez que uno se convierte en adulto. Uno recuerda como puede recordar la infancia y no tanto la infancia en tanto una experiencia directa. Es una experiencia indirecta, casi inconmensurable, y un poco de eso vamos a hablar en cómo se puede filmar o organizar la puesta en escena en torno de un periodo de la vida, para quien hace la película, que parece inalcanzable, más allá de que condiciona en principio prácticamente una cantidad de actos, entre otros, y eventualmente también, algo que es la posibilidad de cualquier acto, la sensibilidad. Y vamos a decir algo de lo que sucedió también en el Inca. Hubo una protesta pasado lunes y, como ustedes saben, a esta altura del partido, el presidente del Instituto Nacional de Cinematografía y Audiovisual ha renunciado a su cargo, el señor Luis Puenzo. Pero eso es todo lo que sucede allí. ¿Él era el problema o era tan solo un nombre, cuando en realidad el problema es de fondo? Vamos a decir algo al respecto, vamos a leer algo al respecto. Con todo esto, lo único que me queda para decirles es: bienvenidos al Cinematógrafo. Richard Linklater es uno de los cineastas más interesantes que tiene el cine estadounidense hace ya varios años. No es la primera vez que Linklater le interesa en principio el mundo de la infancia. Recordemos una película notable, absolutamente notable, que es Escuela de Rock. Escuela de Rock era una película que justamente había una forma de indagar sobre el mundo infantil y en todo caso casi llegando a la adolescencia, o en esa zona intermedia, aunque el final de esa película era una escuela de rock para niños de 5 o 6 años. Aquí el punto de vista es otro, no se trata tanto de una pedagogía, sino más bien una reconstrucción de cómo el propio cineasta aprendió o recuerda o entendió su época cuando era un niño, es decir, la década del 60. Linklater nació en 1960 y en principio el film que transcurre en Houston es de 1969, el relato, la reconstrucción histórica. Pero antes de decir algo más sobre eso, es la tercera vez que Linklater dedica una película, en todo caso trabaja una película, a
a constituir sus materiales a partir de la técnica de la rotoscopía, es decir, una forma de la animación cuyo sustrato inicial o los materiales iniciales son literalmente algo que ha sido filmado de una manera más tradicional. En los tres casos aquí se trata de ya cine digital. La rotoscopía es muy vieja, es antigua, es un método viejo de animación, pero con la era digital ha cambiado. Además, los software para trabajar sobre eso, sobre lo filmado, son absolutamente distintos a cómo se hacía y cómo se concebía antes la técnica, que vuelvo a insistir, es una técnica primitiva, entre comillas. Recordemos, las películas son Despertando la vida y Una mirada en la oscuridad, dos películas muy distintas a Apolo 10 y medio, Una infancia espacial. Una infancia espacial, como decía, más que ser una película sobre la niñez en esa época, es más que nada una autobiografía desplazada, a propósito de una ficción, de un recuerdo de infancia por parte del propio cineasta estadounidense Richard Linklater. En este sentido, la película lo que hace es muy claro la forma elegida para contar el relato, es decir, la organización del relato, que es muy característico del cine de Linklater. El cine de Linklater es un cine que tiene una muy fuerte base en el uso de la palabra. El discurso en Linklater, el discurso literalmente dicho, no el discurso en un sentido ideológico, es casi una retórica de su poética, o en todo caso la poética de Linklater está sostenida en una peculiar retórica. Decimos esto porque el film arranca como un relato de un niño bueno en matemáticas, que habrá de ser elegido, entre otros, por sus cualidades de facilidad en las matemáticas, para una misión secreta de la NASA a propósito de una llegada a la Luna secreta, en donde ese niño habrá de ser en realidad el primero que habrá de pisar la Luna, después que Armstrong y otros habrán de llegar con el Apolo 11. Por eso Apolo 10 y medio. Hay un problema técnico, un problema de tecnología, y se necesita alguien que no sea un chimpancé, pero que tampoco sea un adulto, por el tamaño del cuerpo y también por las capacidades de inteligencia que puede tener un niño, no superdotado en términos matemáticos, pero sí alguien con ciertas capacidades intelectuales. La película arranca con eso, cuenta un poco esto, y a lo eso de los 10-12 minutos hay una pausa, literalmente, hay un congelamiento de ese relato. Y la película se transforma en una suerte, no de flashback, pero en parte sí, sino más bien una reconstrucción, en todo caso sí es un flashback en la propia memoria del director, en lo que vemos no es otra cosa que una reconstrucción extraordinaria de la década y más que nada de los fines de los 60. Una época fundamental porque es una época en donde todavía se vive el candor, ¿no? La candidez también de lo que fue los últimos vestigios del sueño americano, un momento de nuevas invenciones, de libertades, es la era del hipismo, es la era de Vietnam. Esto se ve en la película, estas dos fuerzas que empiezan a delimitar y delinear la vida estadounidense como cultura, y junto con esto, todas las invenciones culturales de la época, nuevas formas de alimento, nuevas formas de entretenimiento, la aparición del rock. Hay un momento que se ve la última entrevista que hizo Janis Joplin en el magnífico programa que tenía Dick Cavett. Hay una cantidad de elementos que se empiezan a distribuir de los recuerdos, una suerte de asociación y encadenamiento de memorias del propio Linklater, tanto como sujeto que ha sido un niño, como también un adulto que recuerda un tiempo, porque son las dos líneas de la memoria lo que está en juego en la película. Es decir, no se trata de, por parte de Linklater, simular su infancia. Hay una zona prácticamente inhallable de eso, y por eso se combina lo que el adulto Linklater puede recordar y reconstruir de una época, que es en particular histórica política, y elementos que quedan
un poco desperdigados en la memoria, sensaciones que puede ser vuelvo a insistir, un alimento, un juego, los programas de televisión, la sensación de ser cobijado por los padres o la madre o el padre, etc. Esto es lo que la película cuenta hasta que al final, en un tercer acto, vuelve a aparecer justamente la relación de este niño con la ida al espacio y la llegada de, como se suele decir, del hombre a la luna, que siempre se trata del hombre como un universal, pero evidentemente los estadounidenses, en la forma que lo piensan, es la llegada de los Estados Unidos a la luna es equivalente a la llegada de la humanidad, cosa que es cierta en un sentido figurado, real, y al mismo tiempo tiene esa doble inscripción ideológica. Lo que es muy raro e interesantísimo para nosotros es de pronto, sobre todo para la clase media, yo diría para la clase media no solamente de Argentina, de una gran clase media, llamémosle occidental, en donde todos los ítems o los signos que vemos durante la película tienen que ver con nuestra propia infancia, lo cual ya habla la pregnancia que tenía en ese sentido la cultura estadounidense hacia fines de los 60, 70 y 80. De tal forma que para muchos esta memoria de Linklater parece ser la propia, como si la memoria de los Estados Unidos fuera la memoria de algunos argentinos, de algunos brasileños, de algunos alemanes. Hace poco me decía un cineasta alemán en un estudio que habían hecho que muchas personas consideraban la década del 80 y sus recuerdos, personas de otra generación, como decía recién, un suplemento, las memorias del cine estadounidense, como un suplemento de sus memorias personales. La película no deja de ser un objeto hermoso, la animación es una gran decisión por parte de Linklater, en tanto que la operación de la memoria aquí, de su infancia, es que la matriz, la forma de poder reconstruir desde la infancia es con el dibujo animado. Y en este sentido es interesante porque la rostocopía en este caso lo emplea de una manera muy distinta en Despertando la Vida o también Una mirada en la oscuridad, donde allí el uso de la animación estaba regido por un concepto filosófico fuerte en el cual la realidad es una realidad fluctuante, un flujo de la materia que no puede ser fijado. Nuestro cerebro fija eso para poder actuar, pero si uno fuera o mirara la realidad sería siempre incierta, en movimiento, fluctuante. Y eso era parte de la lógica de indagación especulativa que tenían las dos películas, una distopía, Una mirada en la oscuridad, como el propio título lo indica, a propósito de una novela de Philip Dick, y en el caso de Despertando la Vida es una de las grandes películas de Linklater, una suerte de indagación general filosófica sobre todos los órdenes de la vida, habidos y por haber. La película la pueden ver en una plataforma, esa que todos conocen, que es Netflix. Raro que Linklater tenga una película ahí, su título es Apolo 10 y medio, una infancia espacial. And back in our little part of that blue ball, everywhere you looked, there were reminders of NASA and the manned space program. On our playground, there was a rocket slide you could climb up and pilot. I think everyone knew spaceships didn't have steering wheels, but no matter. The space race was such an all-pervasive element of our culture, it found its way into everything, including advertising and promotion, however ridiculous. Howdy, folks, I'm Sam the Rocket Man, and we're shooting the moon with out-of-this-world savings. The closer they get to the moon, the lower our prices are, and we'll trade anything. Used spaceships, lunar modules, or even used cars. At first, you'll have to learn to use your new body, to move your arms and legs, to pull yourself upright. You will learn to walk and run, to use your hands, to make sounds and form words. Slowly, you will learn to take care of yourself. Here, it is still and peaceful, but there the colors, sensations, and sounds will wash over you constantly. You will see so many living things, plants and animals beyond imagining.
Here it is always the same, but there everything is in motion. Everything is always changing. You will be plunged into Earth's river of time. There will be so much for you to learn, and so much for you to feel. Pleasure and fear, joy and disappointment, sadness and wonder. Joaquín Phoenix, como todos sabemos, ganó en su momento por su personaje en The Joker el Oscar a Mejor Interpretación Masculina. Suele pasar, en Hollywood hay una idea que el trabajo corporal excesivo, la gestualidad exacerbada, es decir, la composición evidente del personaje tiende a ser recompensado por un tipo de lectura de la interpretación dramática como si fuera la excelencia de la misma. No, claramente era un personaje muy interesante, muy complejo, y Phoenix puede trabajar en distintos arcos dramáticos como lo demostró ahí. Yo creo que un trabajo mucho más interesante en ese sentido es el de Master que él había encarado en la película de Paul Thomas Anderson, por decir uno entre otros. Esa relación entre el introvertido y el extrovertido, ese pasaje era un poco el misterio y la cualidad que Phoenix empleaba para delinear un personaje muy complejo. Después de eso no filmó por un tiempo y vuelve al cine con esta película de Mike Mills, hermosa película que es Come On, Siempre Adelante. Aquí el trabajo de Phoenix es circunspecto, es decir, deja la exacerbación, la exageración, la gestualidad excesiva por un trabajo de mayor retención, que depende en principio de algo muy, pero muy difícil para cualquier actor, que es la interacción dramática, protagónica en este caso, y por eso es lo más difícil, con un niño. Un niño que en la película es su sobrino, pero el hecho de que tenga que compartir un espacio constante con un niño conlleva un problema para los actores de entender que si habrá de funcionar las escenas, ambos tienen que estar en un pie de igualdad. Y el punto de vista o la forma de trabajar de un niño es muy distinta a la forma de trabajar de un adulto. Por lo tanto, el reposicionamiento del adulto frente al niño es en ese sentido clave. Y evidentemente lo que hace Phoenix en la película recontra funciona, es extraordinario. La película tiene tres líneas y es muy interesante lo que sucede al respecto. Por un lado, habría una línea que está relacionada con esto, el reencuentro entre un sobrino y su tío a propósito de una necesidad de la madre que tiene un ex marido con problemas psíquicos, que además es el padre del niño, y que esto conlleva a una instancia que tiene que hacerse cargo de ese marido hijo, entre comillas, y que necesita, por lo tanto, dejar a su hijo real con su hermano. Esa es una línea. Por otro lado, lo que sucede entre ellos dos, empiezan a coexistir, a convivir, aprenden a estar juntos, y esta sería la segunda línea. Hay una tercera línea, que en realidad es dupla, vamos a decirlo, ya vamos a ver por qué, que tiene que ver con que el personaje de Phoenix es un periodista radial que viene haciendo una investigación sobre cómo ven los niños o adolescentes niños el futuro de los Estados Unidos. Y aquí la película es magnífica porque tiene casi, yo diría, un contraste, digamos, hay algo de la naturaleza documental en esos registros, donde la clave nuevamente es, primero, la cantidad de niños que hablan, la cantidad de niños que además representan distintas clases sociales y distintas geografías de los Estados Unidos. En este sentido es esencial lo que sucede en la película en torno a la diversidad cultural como también a la diversidad de locaciones que permiten puntos de vista que son absolutamente distintos entre sí. Esto lleva, por un lado, a encontrarse con el imaginario desde la infancia y de la infancia en los Estados Unidos. Y en segundo lugar, lo cual es muy pero muy interesante, es lo que sucede en torno a cómo Mike Mills
el ojo que tiene es notable, cómo filma él las geografías de los Estados Unidos, las ciudades en particular. El ojo que tiene para filmar, encuadrar, entender las diferencias edilicias, la geografía y la relación entre la geografía y el urbanismo de su propio país es absolutamente extraordinario. La película se llama Come On, Come On, Siempre Adelante, y la recomendamos enfáticamente. Es una película muy hermosa, muy accesible por otro lado, y una película que, si uno la compara con la ganadora del Oscar, está no solamente en las antípodas, sino que esta era una película, si se quería repensar el sueño americano, la familia, la noción de los Estados Unidos. Bueno, esta es una película que está sostenida en lo real. La otra es una película de la irrealidad absoluta y de una fantasía propia de un sueño americano vetusto y ya agotado y exhausto. La película, vuelvo a insistir, se llama Come On, Siempre Adelante, de Mike Mills. El texto que leo a continuación ha sido publicado por una colega en mi sitio, en Con los Ojos Abiertos. Acá va. En la pista la ilusión de tres esquinas, hoy, gran función, en escena, La Bruja del Payén. Crisis cinematográfica, una amenaza pública, artística y productiva. No demos vuelta, dice María Iribarren en Con los Ojos Abiertos. La industria cinematográfica argentina está en crisis política, jurídica y financiera. Hace muchos años porque no ha habido funcionarios formados en el diseño de este tipo de política pública. Es un hecho que no se enseña a legislar sobre el audiovisual, salvo en algunas universidades. Ya hacia el final del texto dice María Iribarren: los programas de fomento a la producción son insuficientes y mezquinos. Las salas de cine dan prioridad a los tanques y desprecian el cine independiente y aún más el documental. Los festivales fueron desfinanciados por esta gestión. Hace décadas que no hay autoridades cinematográficas competentes capaces de pensar la totalidad de los problemas que involucran a la producción audiovisual, que requieren urgente corrección después del estropicio macrista y que, sin lugar a dudas, deberían ser debatidos por las organizaciones profesionales, gremiales, académicas, en búsqueda de consensos y acuerdos mínimos. No es lo mismo producir películas que diseñar políticas públicas de alcance nacional y provincial, mantenerlas actualizadas, ponerlas al servicio del afianzamiento democrático de la sociedad, de la memoria histórica, de la construcción identitaria y subjetiva, en suma, de la soberanía nacional que representa el cine. Lo que estábamos viendo es un fragmento de una película literalmente alucinante. Lo hemos hablado en alguna ocasión,
es El espíritu de la colmena, de uno de los grandes cineastas de toda la historia del cine, aunque tenga 3 largometrajes, sigue vivo, que es Víctor Erice. Esa es una película que trata justamente de poder intrometerse, digamos, llegar al fondo de lo que puede sentir desde su subjetividad, en formación de hecho, una niña a propósito de algo que ve en la pantalla del cine, que es lo monstruoso, y el shock que tiene en un momento determinado cuando ve una víctima del franquismo, que está escapando en un pueblo muy lejano, en donde ella por primera vez ve una película, y luego ve Frankenstein, y luego ve otra versión de lo monstruoso, y que por lo tanto la manera de relacionarse con lo real justamente es a través de lo que entendió como monstruoso en el cine. Es una operación extraordinaria la que hace Erice en esa película, y es una aproximación también muy delicada y muy fidedigna a lo que eventualmente puede ser la percepción curiosa, orgánicamente curiosa, que tiene un niño cuando le toca empezar a crecer. En esa época de la vida no somos curiosos porque hemos adoptado una virtud del espíritu. Somos curiosos porque para poder aprender a hablar y entender hay que estar completamente atentos. Ojalá pudiéramos sostener esa posición subjetiva, puesto que si hay algo que cambia la naturaleza de cualquier vida, justamente es poder estar siempre en estado de curiosidad. Nos vemos la semana que viene aquí en el Cinematógrafo, el cine en la tele. Muchas gracias.